¿Listo? Ouch. Espérame. Mm. ¿Ya? Ya estamos grabando. Muy bien. Hola, buenas tardes. Les mando un saludo desde la Ciudad de México. ¿Cómo están todos por allá? Pues estamos bien, gracias. Estamos, Bueno, Todo qué muy bien. bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de la importancia de la práctica del perdón. Y bueno, este es un tema verdaderamente muy importante y que nos puede dar incluso para un taller. Así que voy a tratar de ser breve, este, y de que cumplamos todo nuestro cometido y que alcancemos a dar toda la presentación. Bueno, pues vamos a comenzar, por favor, con un homenaje al Buda. Les voy a pedir, por favor, que unan sus manos. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sadhu, sadhu, sadhu. Bien, pues vamos a comenzar y me gustaría empezar con una pregunta que les quiero hacer y es, ¿cuál es la condición fundamental para que podamos dar el perdón? ¿Alguien quiere ¿Alguien quiere, contestar? alguien quiere responder? Ujú. A ver, Héctor. Pienso que es la comprensión hacia lo que nos ha ofendido o a lo que nos ha hecho daño. Ajá, o sea, antes de la comprensión debe de haber una ofensa, un daño. Sí, Si no hay ese daño, si no hay esa ofensa, pues no va a haber necesidad de que otorguemos el perdón o que nos den el perdón o que nosotros nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Están de acuerdo? Así sí. es. Sí. Bueno, ok. Mm, a ver, déjame ver, que no me responde. Ahí está. Estoy reduciendo un poco las imágenes de ustedes para que yo pueda ver mi pantalla completa porque me la cubre. Si quieres, la minimizo. Ya está. Ok. Bueno, entonces pues vamos a comenzar, ¿verdad? Por decir que el perdón pues puede ser explorado desde diferentes perspectivas, disciplinas, como la psicología, el psicoanálisis, la sociología, la teología, el derecho, etcétera. Es pues un campo muy amplio y de gran interés. Vamos a comenzar por dar una definición etimológica de lo que es el perdón. Perdonar proviene del latín y de un prefijo per, que significa completamente o total, y donar, que significa regalar. Entonces, perdonar es regalar definitivamente. Es un acto de completa generosidad por parte del que perdona. Aquí algunas personas llegan a considerar
que a veces perdonar puede ser un acto de fragilidad, de debilidad, que si perdonan, pues no pueden buscar justicia, ¿verdad? Y durante esta presentación, pues vamos a ver que en realidad no es un acto de debilidad, al contrario, es un acto de mucha gratitud, de firmeza, de generosidad. El perdón es ciertamente una de las más grandes capacidades humanas. Es una acción que intenta lo que aparentemente puede considerarse lo imposible. Para el budismo, perdonar es la capacidad de dejar de identificarse con sentimientos de hostilidad y resentimiento hacia otros. Y para hacerlo hay que ser capaz de soltar la carga que genera la aversión, que nos hunde en un estado de desesperación y sufrimiento, que refuerzan el ego y sobre todo a lo que nosotros le llamamos el ego herido. En el Dhammapada, en la sección de los versos gemelos, encontramos estos versos que nos dicen: me insultó, me golpeó, me venció, me robó. En esos que se envuelven en esto, el odio no se apacigua. Me insultó, me golpeó, me venció, me robó. En esos que no se envuelven en esto, el odio se apacigua. Esto no significa que sea una aceptación del mal que se ha hecho y que se pase por alto. Eso dejaría la puerta abierta para que se repitan los mismos errores y los mismos horrores. Las personas necesitan y tienen que enfrentar la consecuencia de sus actos. Perdonar no significa tolerar o justificar, negar o borrar de la conciencia la conducta dañina. Perdonar es una sanación responsable. Y necesitamos el perdón para que no se perpetúen el rencor y el odio que se generan de manera inevitable y que esto nos conduce a más sufrimiento. El perdón significa romper el ciclo del odio. En el Anguttara Nikaya encontramos esta parte que nos dice: alguien que está lleno de odio experimenta insatisfacción mental y abatimiento. Cuando abandona el odio, no piensa en su aflicción, ni tampoco experimenta insatisfacción mental ni abatimiento. Sin el perdón, estamos atrapados en el pasado, en la herida y en el dolor. Podemos reaccionar cuando nos lastiman, ya sea culpando a otros, culpándonos a nosotros mismos, incluso culpando a Dios, los que creen en Dios. Y muchas veces pensamos: alguien tiene que pagar por esto, alguien tiene que pagar por esto que me está sucediendo, por esto que me hizo. Y esto es en términos del sufrimiento. Entonces, cuando nosotros nos han hecho un daño, generalmente estamos en un estado mental en el que estamos resentidos, enojados, frustrados, decepcionados. Y eso es precisamente lo que nos lleva a esa insatisfacción mental y a ese abatimiento. ¿Por qué necesitamos perdonar?
Cuando hay una ofensa, vamos a detectar un malestar que se denomina posofensa. Y vamos a experimentar malestar a nivel cognitivo. Es decir, vamos a tener pensamientos, un diálogo mental dañino en el que decimos, me quitó porque me hizo esto, porque me ofendió, porque tuve que hacer esto, en el caso de que nosotros seamos los ofensores. O bien, ¿por qué me hice esto? ¿Para qué me lo hice? Vamos también a experimentar reacciones emocionales, como es el resentimiento, la culpa, los deseos de venganza. Vamos a tener reacciones conductuales que por lo general son destructivas o pueden ser autodestructivas, como consumir alcohol, droga o cometer delitos, ¿verdad? Si queremos nosotros vengarnos, podemos golpear, podemos dañar los objetos o propiedades del ofensor, o incluso podemos llegar a quitarle la vida a alguien. Estos estados mentales nos llevan a experimentar un verdadero infierno. Además, a nivel fisiológico, eso nos genera elevación de la frecuencia cardíaca, presión arterial alta, elevación del cortisol, que es lo que llamamos la hormona del estrés, que es lo que nos provoca también alteraciones a nivel del ciclo sueño-vigilia, alteraciones del sistema gastrointestinal, infartos, alteraciones de la concentración y la memoria, síndrome de fatiga crónica, y también nos puede llevar a la ansiedad, a la depresión y en ocasiones incluso al suicidio. Esto se puede deber a la intensa culpa que sentimos, al remordimiento, al enojo, o bien que ciertos trastornos mentales preexistentes se exacerben. Al estar cegados por la cólera, el odio o el desprecio, vamos a reducir al ofensor al nivel de la fechoría o del crimen que se ha cometido. Le quitamos su condición humana y lo reducimos a veces a nivel de un perro, de un cerdo, o incluso podemos reducirlo a un nivel de desecho. En el Diga Nikaya nos dice que aquellos que están enojados y tienen la intención de hacer daño, se ahogarán a sí mismos. Por lo tanto, no debes albergar ira e intenciones de hacer daño. ¿Qué piensan ustedes de esto? María. Tal vez el donde dice se ahogarán a sí mismos será porque químicamente existe una tensión muy alta, ¿verdad? Que a veces la gente o uno mismo experimenta ese nudo en la garganta y algunos han muerto hasta de un ataque al corazón, ¿verdad? De un infarto debido a su enojo tan fuerte. Recuerdo la historia del primo del Buda, ¿verdad? Devadatta, que cuando ellos eran amigos y eran comerciantes ¿cómo se llama? De prendas, eran vendedores y compraban, ¿verdad? Vendían y compraban. Y cuando él se dio cuenta que había perdido una compra que le iba a generar una gran riqueza y que se la había ganado en ese entonces, ¿verdad? El Bodhisattva, que era después, ¿verdad? El Buda,
del enojo tan grande que le dio que no lo pudo alcanzar y hacerle daño, se murió. Entonces, yo me quedaba sorprendida de que como un enojo tan grande podía haber, ¿verdad?, acabado con la vida de alguien y llevaba en sí ese pensamiento de venganza contra él que vida tras vida lo andaba persiguiendo para saciar su resentimiento. Así Probablemente es. se refiere a eso, ¿verdad? Exactamente, María. Cuando nosotros estamos con ese resentimiento porque alguien nos causó un daño, efectivamente nos sentimos que nos ahogamos, y no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional y mental. Estamos realmente en un estado insano en el que no podemos ver claramente eh, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Lo único que tenemos es una motivación emocional de hacer daño a alguien más. Desafortunadamente, en esos estados, tanto emocionales como mentales, pues al primero que nos hacemos daño es a nosotros mismos. Y vamos a ver qué es el perdón. Para empezar, el perdón, pues es una forma de acabar con el ciclo del odio, de la aversión. Es una forma de acabar con el sufrimiento, de traer dignidad y tranquilidad a nuestra vida, de traer salud y paz mental. El perdón nos permite ver con sabiduría, nos permite reconocer lo que es dañino e incorrecto, así como comprender las condiciones que lo provocan, que provocan esas conductas. ¿Qué favorece o implica el perdón? Pues el tipo de ofensa, porque a veces decimos, pues esa no fue una ofensa tan grave, o esta ofensa que me hizo, pues es chiquita, o esta ofensa que yo hice es tan pequeña, ¿no? La gravedad de la ofensa la podemos considerar de manera objetiva o subjetiva. La gravedad objetiva toma en cuenta los hechos vistos, como su nombre lo dice, de manera objetiva. Y la gravedad subjetiva es la percepción que nosotros tenemos del daño causado. Entonces, esto es importante que nosotros, cuando reflexionemos sobre la situación de perdonar, nos sentemos y veamos si realmente estoy viendo la gravedad con objetividad o no. También dependiendo de la intensidad del daño causado, el tipo de relación que existe entre la víctima y el ofensor también es importante, ¿no? Porque a veces son personas cercanas, son familiares, son personas de las que menos esperábamos que nos dañaran. También en qué condiciones se dio la ofensa y el comportamiento que tenga el ofensor después de causar un daño. A veces hay personas que realmente tienen un comportamiento eh, que también es dañino después de que realizaron una ofensa, ¿no? No se muestran, digamos, con arrepentimiento, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como podemos ver aquí, para empezar el perdón, pues es una decisión. Por ahí empezamos, por decidir. El perdón es para las personas que quieren perdonar de manera voluntaria. Es una decisión elegida libremente. En este caso, estamos hablando de un perdón decisional. Entonces, cuando nosotros empezamos a esta práctica del perdón, vamos a empezar con esa decisión. Ahora, esa decisión implica un cambio en la intención del comportamiento de una persona, un cambio en la motivación hacia su ofensor. En este caso, nadie debe de ser forzado o coaccionado a perdonar.
ya que en este caso no se dará un perdón genuino que traiga la paz interior. Decidir perdonar, aunque aún se sienta la falta de perdón emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo haya decidido que voy a perdonar a alguien o que me voy a perdonar, va a haber dentro de mi mente una combinación compleja de emociones, porque aquí nos vamos a dar cuenta que el perdón es un proceso. El perdón se da en una relación de personas que se encuentran en pie de igualdad, sin que ninguna sea superior a la otra. Es decir, que yo no me voy a colocar en una posición superior al ofensor o me voy a someter a humillaciones con tal de que alguien me perdone. Eso lo tenemos también que tener muy claro. El perdón es un proceso. Es un cambio que se produce con el tiempo. Como ya mencioné anteriormente, comienza con un cambio interno en el que se trata de actuar de manera diferente hacia el ofensor. Es decir, voy a detener conductas de venganza y tratar a la otra persona como persona, ya que la venganza podría poner en marcha un ciclo de contrarrepresalias interminable. Puede destruir incluso relaciones por completo. Declarar la intención de renunciar a cometer una transgresión. No vengarse significa, no vengarse, corrijo, no necesariamente significa que ya perdoné. Es apenas el inicio, es la detención de mi conducta. ¿Sí? Hasta aquí hay, sí, no sé si me estoy explicando. Con que tú no tomes acción en contra del que te hizo daño, no quiere decir que tú ya estás perdonando, es todo un proceso. Así es, estoy deteniendo solamente esas conductas. Ok, ¿Sí? sí. Entonces, no porque yo detenga esos deseos de venganza, ¿no? Esas conductas para yo desquitarme de lo que me hizo la persona, quiere decir que yo ya la perdoné. Es apenas el primer paso. Ujú. O bien también voy a detener conductas autodestructivas, porque hay ocasiones en que nosotros fuimos los ofensores y entonces cuando decidimos autoperdonarnos, vamos a empezar por detener esas conductas autodestructivas, que pueden ser a lo mejor beber alcohol, que pueden ser a lo mejor ponerme en situaciones de riesgo, ¿sí? Después viene la comprensión, reconocer que también nosotros en algún momento hemos traicionado o dañado a otros de manera intencional o no, de manera consciente o inconsciente. A veces nuestras ofensas causadas pudieron haber sido pequeñas o terribles. Comprendemos que el perdón beneficia a la persona que perdona en primera instancia. Entonces, cuando nosotros otorgamos el perdón, los primeros beneficiarios de decidir perdonar somos nosotros. ¿Sí? Vamos a entender las causas y las condiciones para que se diera determinada situación, porque vamos a comenzar a aclarar la mente, analizar objetivamente las circunstancias. Entonces, hasta aquí estamos hablando de un perdón decisional.
Posteriormente ya viene el perdón emocional, en donde ya hay una transformación gradual del resentimiento, la amargura, la ira, la culpa, hacia la empatía y hacia la compasión. Primero, las emociones, como la ira, la culpa, la que ya mencioné, van disminuyendo gradualmente hasta que se alcanza la neutralidad. Y luego se generan emociones más sanas, como la empatía o la compasión. Las actitudes reactivas, como el desprecio, la ira, los deseos de venganza, la indignación, también terminan por abandonarse. Abandonamos el veneno del odio y evitemos que madure y que dé resultados en sufrimiento. Ahora también el perdón, cuando nosotros completamos ese perdón total, lo vamos a dar incluso sin esperar disculpas, sin esperar que el otro haya sentido remordimientos, incluso a veces sin ninguna restitución del daño. El perdón favorece la reconciliación con el ofensor, pero no necesariamente esta ocurre. No necesariamente cuando perdonamos hay una reconciliación. En muchos casos es necesario poner fin a una relación. La reconciliación implica a dos personas que se unen y restablecen la confianza mutua. Entonces, aquí es bien importante que nosotros entendamos que no porque alguien me haya perdonado, quiere decir que ya voy a vivir otra vez con él o que la relación va a continuar. O que si yo perdoné a alguien, necesariamente voy a estar con esa persona. Yo necesito ver también cuál es el comportamiento de esa persona en el tiempo para poder recuperar la confianza. Y hay ocasiones en que ya es inevitable la ruptura de la relación. ¿Hasta aquí algún comentario? Sí queda claro que perdonar no necesariamente implica reconciliar, Sí, está claro. ¿sí? ¿Qué Sí. piensas tú, Héctor? Pues sí, tiene razón de que a veces la gente piensa de que cuando lo perdonan a uno, uno va a tomar, a seguir con la vida que tenía anteriormente, ¿no? Pero realmente, según las faltas que uno que ha cometido, pues así hay que entender que la vida no va a ser igual como anteriormente, porque que lo Así es. perdonen a uno no quiere decir de que va a seguir igual, viviendo igual, tratándose igual. Simplemente a veces sí, tiene razón, se rompe la relación y y ya no hay, como digamos, contacto con esa persona, ya alguna de las 2 partes se enoja pues, o decide no tener más relación y se aleja, ¿no? O por seguridad, ¿no? Sí, por Porque seguridad. muchas veces la ofensa pudo haber sido violencia intrafamiliar o pudo haber sido un abuso sexual a un menor, ¿sí? Sí, Entonces ahí definitivamente no puede haber reconciliación. Es más, es recomendable que estén separados, ¿sí? sí. Mm, a ver. Bueno, ahora bien, ¿y a quién se le otorga el perdón? Entonces, nosotros podemos otorgar el perdón a veces cuando hacemos una petición de disculpa, ¿no? Que decimos, pues, yo lo único que quiero es que te disculpes.
que reconozcas que cometiste un error. El perdón también puede ser un acto voluntario como resultado de que el ofensor ofrezca esa disculpa, pero de manera voluntaria al ofendido. Que esa disculpa sea auténtica, que sea sincera. Cuando el ofendido otorga el perdón, atendiendo también a una petición explícita del ofensor, el ofendido toma en cuenta la sinceridad percibida y ambos observando ciertas conductas en donde el ofensor se granjea el perdón y el otro llega a concederlo. Entonces, aquí nosotros, pues no nada más se trata de que ya queremos que nos perdonen. También tenemos que buscar la manera de resarcir el daño y no repetir nuevamente la conducta. Cuando el ofensor se granjea el perdón a través de su comportamiento correcto, la persona puede empezar a sentir confianza nuevamente. Pero como les decía, no solo importa el cambio de actitud del ofensor respecto al agravio que infligió en el pasado, sino también lo que se puede esperar en el futuro. Este último es importante como un acto de prudencia, lo que les comentaba yo hace rato, ¿no? Que a veces tenemos que tener esa claridad, esa prudencia para decir lo que más nos conviene es por el momento o definitivamente estar lejos de esa persona. Ahora bien, cuando nosotros queremos restablecer la relación, también se va a tomar en cuenta la sinceridad y la profundidad del cambio moral que acompañan un genuino comportamiento. Ahora, esto que les digo que es un genuino comportamiento es que muchas veces nosotros buscamos que nos perdonen o la persona busca que lo perdonemos y tenemos comportamientos correctos por cierto tiempo, pero después de un tiempo volvemos a las andadas, volvemos a cometer esas conductas que nos llevaron a causarle daño a una persona o que nos llevaron a causarnos daños a nosotros mismos. O sea, como dicen, se, se le recibe el perdón y después de cierto tiempo esta persona vuelve a lo mismo porque dice, no, pues ya me perdonó, ya se olvidó de lo que pasó, ¿no? Así es, así es. Nosotros creemos que esa persona borró de la conciencia el daño causado, ¿no? Y ahí viene cuando dicen, es que el daño no se olvida. Entonces hay que tenerlo presente, pero no con resentimiento. Hay que tenerlo presente en la conciencia, ¿sí? Y Sí. entonces saber que nosotros, pues cuando queremos que alguien nos perdone, tenemos que mantener esa conducta correcta. Entonces, muchas veces se vuelve un círculo vicioso en donde se comete un daño, aparentemente se perdona porque tuvo una buena conducta y después de unos meses, después de un año, otra vez se vuelve a causar un daño. Y entonces ahí se pierde la relación, se pierde la comunicación, se pierde la confianza. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces en el Dhammapada encontramos, dice, estos dos son tontos. ¿Cuáles dos? Aquel que no ve su transgresión como una transgresión y el que no perdona legítimamente a otro que ha confesado su transgresión. Estos son los tontos. Esto es muy importante, que nosotros reconozcamos que lo que hicimos
es una transgresión, que dañamos, que es una conducta inhábil y que nosotros necesitamos desarrollar las estrategias necesarias para no volver a repetirlas. Ujú. Ahora bien, cuando la persona no perdona legítimamente a otro que ha dicho, pues sí, la regué, te dañé, confieso que cometí una transgresión y la otra persona sigue empeñada en mantenerse enojada, en mantenerse herida y no empezar con esa decisión de la práctica del perdón. En el otro verso nos dice, estos son dos sabios. ¿Cuáles dos? El que ve su transgresión como una transgresión. El que perdona legítimamente a otro que ha confesado su transgresión. Entonces, la persona reconoce que ha hecho un daño a otros o a sí mismo y que por tanto va a actuar en consecuencia. Ujú. Entonces, hay otras dos personas a quien también podemos perdonar. A quien no sabía que estaba cometiendo un daño o que no entiende que su conducta causa un daño. ¿Se imaginan qué tipo de personas pueden ser estas? Tal vez los niños, Tal vez los niños. Ujú. o alguna persona enferma con Alzheimer o demencia, demencia, que Así es, no tiene conciencia de lo que está pasando o está, así es. pues, ¿verdad? Entonces, Distorsionado. sí, Ujú. perdón, María, te escucho. No digo que tiene tal vez distorsionado en ese momento su entendimiento o su mente, ¿verdad? Así es. Entonces, que su condición de salud mental, pudiéramos decirlo, o su edad, no le permiten entender el daño que causó, ¿no? También vamos a establecer ese proceso del perdón con otro tipo de personas que se puede tornar incluso más complicado. Cuando el ofensor no muestra arrepentimiento ni pide disculpas. Ujú. Cuando incluso se deleita del mal que hizo. Ahí cuesta mucho trabajo perdonar. Otra es cuando tal vez la persona ya no pudo pedir perdón o pudo reconocer el daño porque ya murió. Y el otro tipo de persona, pues es aquella mm, que no conocemos o cuando sentimos que hay impunidad o que hubo impunidad, ¿no? Entonces, dice Ayan Chan, debido a que la gente no se observa a sí misma, puede cometer toda suerte de transgresiones. No ve su propia mente. Es nuestra propia mente la que debe establecerse en las raíces del bien. Entonces, en este sentido, no tenemos que esperar que la persona realmente sienta arrepentimiento. Incluso puede no sentirlo. Y aquí nosotros tenemos que hacer un trabajo interior más profundo. Nos va a llevar un tiempo. Digamos que no hay fórmulas mágicas para que nosotros podamos iniciar ese proceso de perdón con esas personas. Ujú.
La otra es cuando nosotros somos los ofensores. Ujú. Nosotros necesitamos ver la transgresión como una transgresión, no complacernos en el mal, pues esto nos va a generar más sufrimiento. Si pedimos perdón, necesitamos comprender y ser empáticos con la persona que ofendimos. Entender que esto es un proceso y que la persona agraviada puede decidir perdonarnos, pero este es el inicio. Requiere tiempo para perdonarnos completamente. Nosotros debemos estar atentos para no volver a hacer daño y con nuestro pensamiento, con nuestra habla y comportamiento correctos, ganarnos nuevamente la confianza. De igual manera, hacer actos meritorios con esa persona. ¿Quién nos quiere hablar de los actos meritorios para la situación del perdón? ¿Cuáles podrían ser? A ver, ¿las demás quieren participar? Yo diría, Alejandra, que por ejemplo, si esa persona a quien se le hizo daño está enferma, tal vez ayudarle. Si está en condiciones muy de bajos recursos, proveerle medicamentos o ayudarle con comida, ¿verdad? En la mayor necesidad, tal vez apoyarle. Sería un acto meritorio, tal vez. Sí, ese es un acto meritorio cuando a nosotros nos han dañado, pero cuando nosotros hemos dañado a alguien, ¿cuáles serían los actos meritorios que nosotros vamos a hacer? No, yo me refería cuando nosotros hemos dañado a alguien. Ujú. A eso me refería. Ah, o sea que le dañamos su salud, es No, atenderlo. no, que si uno le hizo daño, tal vez con una palabra dura o algún acto así, tal vez apoyarla si está enferma o está enfermo, Ah, ok, con sí, comida, si necesita comida y no tiene recursos como o medicamentos, sería tal vez una forma de mostrarle que uno ha cambiado de la acción pésima o dura que tuvo contra esa persona de alguna palabra o alguna ofensa, ¿verdad? así es. Y hay ocasiones en que a lo mejor esa persona ya murió. Entonces, esos actos meritorios los podemos hacer con otras personas. Correcto. Ujú. Bien. En el Dhammapada nos vamos a encontrar también otros versos. Dice, si un hombre hiciese el mal, no debería hacerlo una y otra vez. No debería complacerse en este. La acumulación del mal es sufrimiento. Entonces, en esto es que necesitamos detener nuestra conducta cuando nos hemos dado cuenta que estamos generando un daño a los demás o a nosotros. Ujú. Para no seguir haciéndolo. Porque entonces, el perdón que nos otorgan, ¿qué pasaría con él? No lo estamos valorando. No estamos reconociendo el esfuerzo que está haciendo la persona por trabajar con ella misma. ¿Sí? Bien. Y viene el autoperdón. Hay muchas maneras en que nos hemos lastimado, dañado, traicionado, abandonado a nosotros, o bien no nos perdonamos por el daño que causamos a otro, o a lo mejor por una omisión que causó un daño. Nos cuesta mucho trabajo perdonarnos. Nos juzgamos de forma cruel
e inflexible. No podemos vernos de manera imparcial. El remordimiento, la culpa, la preocupación, el enojo no nos permiten tener tranquilidad. Son obstáculos. Si decidimos perdonarnos, lo primero es la no repetición de la transgresión. Para encontrar alivio, necesitamos transformar ese remordimiento que sentimos, esa culpa que sentimos, en compasión. Necesita haber de la misma manera una decisión de querer perdonarnos, detener las conductas y después transformar gradualmente esos estados insanos en estados sanos, como es la compasión, el amor benevolente, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿cómo inicia la práctica del perdón? Pues ya dijimos que cómo inicia por una decisión, ¿verdad? Porque yo decido perdonar, yo decido pedir perdón o yo decido comenzar a perdonar. Y es importante que reconozcamos, como nos menciona en el Majjhima Nikaya 5, ¿no? Que esos estados de remordimiento, de ira, de culpa, de venganza, son impurezas mentales, ¿sí? Sin embargo, hay personas con esas impurezas mentales que no entienden que las tienen y no harán el esfuerzo ni generarán energía para removerlas. Son estas personas rígidas, ¿no? Que de ahí no las sacamos y que ellas piensan que están en lo correcto. Y cuando estas personas se quedan ahí, morirán con avidez, maldad y falsa ilusión. Y nos pone un ejemplo. Nos dice, imagina que, pues que adquieres un plato de bronce, ya sea en el mercado o en la casa de un herrero, y que este está manchado y cubierto de mugre. Si el propietario no lo usa ni lo limpia, pues el plato estará cada vez más manchado y más mugroso. Entonces, si nosotros no reconocemos esas imperfecciones o esas impurezas mentales, no vamos a hacer nada para querer abandonarlas, para retirarlas. Pero cuando comprendemos que tenemos impurezas mentales, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a generar la energía para removerlas y para abandonarlas. Y cuando lo lograremos, cuando lo logremos, o cuando lo logre esa persona, morirá sin avidez, sin maldad y sin falsa ilusión. Y aquí también nos da un símil de ese mismo plato de bronce que fue traído del mercado o de casa del herrero, ¿no? Y si está manchado y cubierto de mugre, si el propietario lo usa, lo va a limpiar y no lo va a tirar en un depósito polvoriento. Al contrario, con el uso y la limpieza, ese plato estará más limpio y más brillante. De la misma manera, así estará nuestra mente. Si nosotros nos damos cuenta que tenemos esas impurezas, hacemos esos esfuerzos, entonces poco a poco iremos limpiando nuestra mente. En el Dhammapada también hay un verso que nos dice gradualmente, poco a poco, momento a momento, el sabio debería remover las impurezas de sí mismo como el platero las remueve de la plata. A mí me gustan mucho estos símiles que nos dan en los suttas, porque como que queda muy claro, ¿no? Como que son ejemplos
que están al alcance y a la vez son ejemplos profundos. ¿No les parece? Sí, tienen una gran lógica, son muy aplicables a la vida. Ujú. Ujú. Entonces, realmente las enseñanzas son eso, son aplicables a la vida, son aplicables a nuestras circunstancias. Una persona no tiene libertad de elección cuando su racionalidad queda anulada por sus emociones. Cuando nosotros estamos en esta situación de deseos de venganza, de ira o de culpa, no podemos razonar, no podemos reflexionar. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues Bhante Punjabi nos da 3 maneras de conseguirlo. ¿Cómo podemos evitar la reacción emocional? Dice, hay que seguir 3 pasos importantes. 1, controlar el comportamiento, es decir, la práctica de sila. El pensamiento selectivo. Cada uno de estas, la verdad de las cosas es que nos podríamos llevar todo un día hablando de cada paso, de cada estrategia, pero más adelante las podremos ver si ustedes quieren. El pensamiento selectivo, digamos de una manera general, es que nosotros observemos nuestro diálogo mental, nuestros pensamientos y observarlos de una manera imparcial, como si fuéramos un portero, y que si detectamos pensamientos inhábiles o insanos y a la vez pensamientos sanos, seleccionemos esos pensamientos, o bien generemos esos pensamientos, o bien detengamos el pensamiento que nos está dañando. Y la otra es calmar la mente, samadhi. Ahora, ¿cómo podemos hacer esa práctica de sila? Y si uno debería cuidarse de la irritabilidad corporal, debería ser controlado con el cuerpo, abandonando la mala conducta corporal. Debería andar con buena conducta corporal. Este también es un verso del Dhammapada. Uno debería cuidarse de la irritabilidad verbal. Debería ser controlado con la palabra, abandonando la mala conducta verbal, debería andar con buena conducta verbal. Y el siguiente verso es, uno debería cuidarse de la irritabilidad mental, debería ser controlado con la mente, abandonando la mala conducta mental, debería andar con buena conducta mental. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que tenemos que cuidar nuestra conducta, como es detener estos actos de venganza, de revancha, cuidar nuestra habla, porque a veces con nuestras palabras podemos dañar a alguien, o a veces no nada más es con nuestras palabras, sino con el tono en que digamos nuestras palabras. Y con esa irritabilidad mental, que son todos estos pensamientos en el que estamos, me ofendió, me dañó y alguien tiene que pagar por lo que me hizo. La práctica de sila, que es la virtud ética, conduce a la ausencia de remordimiento, porque cuando la conducta moral es pura, uno no experimenta sentimientos de culpa ni de remordimiento. Ay, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo esta práctica de sila, voy a detener mi conducta y no voy a estar más adelante. Híjole, si yo no hubiera reaccionado de tal manera ante la conducta, si yo no me hubiera dañado porque me sentí culpable,
Entonces, cuando nosotros nos detenemos y practicamos esta virtud ética, vamos a darnos cuenta que esos sentimientos de remordimiento o culpa no aparecen porque no transgredí, porque no dañé o porque no continué dañando. ¿Sí? En el Anguttara Nikaya, se fija cómo vamos encontrando como si fueran fórmulas, pero en realidad son estrategias. También encontramos otra estrategia en el Anguttara Nikaya, en donde nos dice, hay 5 maneras de liberarse del rencor. ¿Y cuáles son esas 5 maneras? Si surge el rencor hacia cualquier persona, entonces uno debería cultivar la bondad amorosa o la compasión o la ecuanimidad hacia esa persona. O uno no debería poner la atención en esa persona, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que deje de estar pensando y pensando y pensando en esa persona que me hizo el daño. O bien que deje de estarme mortificando porque yo dañé a alguien. Eso no es benéfico para nadie. Y no debería tener ningún pensamiento hacia ella. Uno podría pensar, sus acciones son su única propiedad. Cualquier cosa que esa persona haga, buena o mala, ella será la heredera de aquello. Entonces, el budismo dice que de lo único que somos herederos es de nuestras acciones. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos que la conducta de tal persona tiene consecuencias y que esa persona va a experimentar esas consecuencias o que yo voy a experimentar esas consecuencias, no necesito estarme martirizando. Mejor me aplico para mejorar, para no volver a transgredir o para no volver a dañarme. De esta manera, todos los rencores que han surgido se pueden eliminar. Entonces, sí nos vamos dando cuenta cómo en las enseñanzas podemos encontrar estrategias para hacerle frente a esos estados emocionales insanos que nos genera el que alguien nos haya hecho un daño o el que nosotros hayamos dañado a otros o el que nos hayamos dañado a nosotros mismos. La práctica de metta es un benéfico y sincero deseo por el bienestar de todos los seres. Es un estado mental sano, sin avidez y libre de apego. Está basado en buenas intenciones hacia todos los seres. La práctica de metta nos ayuda a liberarnos del pesar, del odio y de la ira. Entonces, si nosotros estamos pasando por una situación en la que requerimos la práctica del perdón, practicar metta es muy benéfico. La práctica de la compasión o karuna. Esto es bien importante. Y dice, es el deseo de que todos los seres que están experimentando sufrimiento se liberen del sufrimiento. Es un antídoto contra la crueldad y el deseo de dañar a los demás. Es fácil experimentarla hacia nuestros seres queridos, hacia los seres que sentimos están siendo tratados injusta o cruelmente, o hacia los seres que creemos merecen ser felices. Sin embargo, para que la compasión sea considerada una verdadera Brahma Vihara, debe ser sentida en todas las situaciones y hacia todos los seres. Aun cuando te hayan hecho daño. Esto es bien importante, ¿no? O sea, cómo poder sentir compasión
hacia esas personas que nos hayan hecho daño. Esto pone a prueba el discernimiento y la determinación sobre la buena voluntad. Una sabia expresión de la compasión en estos casos es que esta persona aprenda a actuar de manera hábil para que no cause sufrimiento ni a él ni a los demás. Entonces, esta práctica de karuna para esas personas que nos han hecho daño, cuando le decimos que aprenda a actuar de manera hábil, o en ocasiones tendré que decir que yo aprenda a actuar de manera hábil para que no cause sufrimiento ni a mí misma ni a los demás. Si habían ustedes oído de esta práctica de la compasión hacia alguien que nos ha hecho daño. ¿Sí me siguen? Sí, yo Sí, antes la había eh, eh, aprendido y practicado, pero tal vez de una manera con las palabras diferentes, pero sí. Ujú. Entonces, ¿creen que esto lo puedan empezar a practicar en sus meditaciones diciendo esta frase? Que esta persona aprenda a actuar de manera hábil para que no cause sufrimiento ni a él ni a los demás, Sí, es importante hacerla. ¿verdad? Entonces, pues esta es otra estrategia que tenemos para la práctica del perdón. Y hay otra práctica que se establece en el Digha Nikaya 221 y nos dice, Bhikkhus, este es el único camino para la purificación de los seres, para superar la pena y el lamento, para disipar el dolor y el pesar, para alcanzar el sendero noble, para realizar el nirvana, es decir, los 4 fundamentos de la atención. Entonces, esta práctica también nos va a ayudar para que nosotros podamos realizar la práctica del perdón. ¿Y cómo podemos empezar? Bueno, nos dice el Digha Nikaya número 9, de qué manera se practica la atención consciente y la clara comprensión. Cuando caminas hacia adelante o cuando caminas hacia atrás, lo haces claramente consciente. Cuando mira hacia adelante o mira hacia atrás, lo hace claramente consciente. Cuando flexiona sus miembros o cuando los extiende, lo hace claramente consciente. Cuando se pone su ropa, lo hace claramente consciente. Cuando toma su plato, lo hace claramente consciente. Cuando come, cuando bebe, cuando mastica o cuando saborea, lo hace claramente consciente. Cuando orina, cuando defeca, lo hace claramente consciente. Cuando camina, cuando está parado, cuando está sentado, cuando se recuesta para dormir, cuando se despierta, cuando conversa o cuando permanece en silencio. Todo eso lo hace claramente consciente. Es así como se practica la clara atención y la clara comprensión. Ahora, ¿por qué es importante recalcar esta parte? Porque cuando nosotros nos sentimos ofendidos, nos sentimos agraviados, no paramos de pensar. Y si estamos cocinando y antes de acostarnos, y si vamos al baño, y si vamos manejando, y si vamos haciendo otras actividades, tenemos a la persona presente en la cabeza. O tenemos eso que nos hicimos a nosotros mismos. Entonces, en vez de estar con esos diálogos mentales, de estar con esos pensamientos, mejor es hacer la práctica de la atención consciente. Y bueno, una de las cosas por las que necesitamos terminar y empezar es que necesitamos asimilar las cosas como son, con aceptación y compasión. Puede ayudarle a liberarse del sufrimiento que nos aprisiona. La paz y la libertad se encuentran al dejar partir el deseo
de que las cosas sean diferentes. Ujú. Entonces, a veces nosotros queremos que para perdonar las cosas sean diferentes. Y lo que necesitamos es aceptar las cosas tal cual son. Ujú. Eso en psicología se llama pensamiento desiderativo. Desear que las cosas sean diferentes. Y bueno, quisiera terminar con estos dos versos del Dhammapada, que nos dice, los odios aquí nunca se apaciguan con el odio, pero con el amor se apaciguan. Esta es una ley antigua. Y uno debería conquistar el odio con el amor, debería conquistar el mal con el bien, debería conquistar la mezquindad con la generosidad, la mentira con la verdad. Y también tenemos, por último, la meditación del perdón, que me gustaría que antes de que termináramos la hiciéramos. Ujú. Sí, adelante, Alejandra. Hagamos Después esta de práctica. si hay preguntas, la hacemos, la Ok, meditación del perdón. Y perfecto. bueno, pues gracias. No sé si haya preguntas, comentarios. A mí me gustaría que preguntaran porque han estado muy callados. A ver, ya voy a dejar de compartir mi. Pueden abrir micrófonos, tienen algún comentario, enciendan sus cámaras para, ¿verdad? Tener una interacción más Sí, es directa. importante que tengamos nuestras cámaras prendidas Ujú. Sí, para hacerle saber al otro que ahí estamos, que estamos presentes. sí, ok, gracias. Falta Guadalupe. Oh, sí. Ujú. Mi esposo estaba aquí escuchando, y él quiere hacer una pregunta. A ver, Sí, eh, escuché que, de acuerdo al planteamiento, es que las personas, cuando caminan hacia adelante o hacia atrás, están plenamente conscientes. sí, Eh, He observado, por ejemplo, en muchas ocasiones que las personas, ese calificativo de plenamente consciente, pues digamos que no es completamente consciente, porque yo he visto muchas personas que cuando van caminando o cuando van incluso hablando, van en cierta manera inconscientes, porque por eso pasan los accidentes, por eso la gente se tropieza, por eso las personas olvidan que traen el lápiz en la oreja o las llaves en la mano y las andan buscando, ¿no? Entonces, digamos que yo considero su planteamiento muy interesante, pero es relativo cuando sí, porque asumir que porque voy caminando estoy plenamente consciente puede ser relativo, porque como yo le digo, en mi trabajo se observa muchísimo eso, que las personas van y vienen en el trabajo pintando, decorando, arreglando, y muchas veces ni siquiera se acuerdan dónde dejaron las herramientas. Y de repente, la traen en la mano o en la bolsa. Entonces, y pienso que esa misma actividad, que muy bien atinadamente dice, caminar hacia adelante o hacia atrás, debería ser que estuviéramos conscientes, pero en la época del Buda, comparada con nuestra época actual, es diametral, hoy es súper mecánica, la estrés, el tiempo, la gente corre para alcanzar a hacer cosas, estamos sumergidos en una mecánica absorbente de mucho sufrimiento, porque la gente corre para trabajar, para pagar sus cuentas, están absorbidos en sus dolores, en sus sufrimientos, y pareciera que, que caminar y hacer cosas básicas nos permitiría olvidarlas. Y yo lo que a veces observo es que
pues pudiera ser que hasta caminar para adelante, para atrás, pudiera ser también relativamente consciente, no plenamente consciente. ¿Usted qué me opina? Bueno, es cierto, a veces ya actuamos como en piloto automático. Ujú. Hacemos Sí. las cosas de una manera que no pensamos lo que estamos haciendo. La atención solamente puede mantenerse en un solo punto, puede enfocarse en una sola cosa. Ujú. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos bañamos, por lo general no estamos dirigiendo nuestra atención de manera voluntaria, porque de eso se trata cuando nosotros vamos a hacer las cosas plenamente conscientes, Ujú. que dirijamos la atención de manera voluntaria e intencional hacia lo que estamos haciendo. Entonces, en el ejemplo del baño, cuando nosotros nos metemos a bañar, no estamos siendo conscientes de cómo nos tallamos, de cómo nos cae el agua. Estamos pensando en qué vamos a desayunar, en dónde vamos a tomar el carro, en dónde vamos a hacer esto. Ujú. Entonces, nuestro cuerpo está haciendo unas actividades y nuestra mente no está ahí, está en otra cosa. Entonces, ¿en dónde está la atención? La atención está dispersa. ¿Qué vamos a hacer con esta práctica? Pues empezar a dirigir la atención de manera voluntaria hacia esa actividad, porque hay actividades que son, digamos, formales y hay actividades que son informales de esta práctica de atención consciente. La actividad formal es que a lo mejor yo haga meditación caminando, que yo haga todos mis movimientos con atención, que me dé un tiempo para hacer eso que estoy haciendo con atención. Y la práctica informal es que actividades de mi vida diaria las haga con atención, como lavar los trastes, como bañarme, como ponerme crema, como vestirme, como sacudir al perro. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, de eso se trata, de hacer de la práctica de la atención consciente, de la clara atención. ya. Otra cosa que en esa técnica, que muy bien usted la explica, recuerdo que si añadimos una pequeña técnica, ayuda a que la mente se ancle a la actividad que estamos haciendo, que es dirigir la mente a la respiración, como nos enseña el Buda. Es decir, que no sea solamente una actividad mental, sino anclarla al plano físico a través de la respiración, que básicamente son las primeras enseñanzas que da el Buda y a mí me ha funcionado. En ocasiones no siempre estoy consciente de mi actividad, pero cuando hago la técnica que usted dice, he observado que se me facilita cuando estoy haciendo cualquier actividad, haciéndola consciente, traer mi mente a la respiración acompañando la actividad y se hace bastante dinámica e interesante. Claro, claro, ¿no? Entonces, también esa es una forma, por eso nos decía, eh, la forma en que nosotros podemos erradicar el dolor y el sufrimiento es la práctica de los 4 fundamentos de la atención. Sí. Y uno de ellos es dirigir la atención hacia la respiración. Wow, ya. Ujú. Ahora, cuando yo puse este ejemplo, no quiere decir que los 4 fundamentos de la atención sea eso. Ujú. Es una manera en que podemos empezar a tener clara atención, porque Correcto. la mente tiende a irse hacia otros lados. Sí. Muy fácilmente nos distraemos con cosas, Ujú. con problemas de la vida cotidiana, con asuntos del trabajo, con la colegiatura, con el pago de la luz. Entonces, muy fácilmente nos distraemos. Entonces, esto que yo puse es un ejemplo, pero en realidad es la práctica de los 4 fundamentos de la atención. Y como bien dice, una de ellas es la práctica de la atención en la respiración. Soy consciente de que estoy haciendo una respiración corta, una respiración larga, ¿sí? Ajá, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por participar. Me da mucho gusto que participen.
Gracias, gracias. Sí, yo soy María, la esposa de Roberto. Hola, Ah, María. sí, hola. Ah, yo tengo una pregunta: ¿a quién se le otorga el perdón? Sí, Ah, porque a veces cuando no se puede perdonar, ah, por ejemplo, dijo que es voluntario, ¿no? Pero es hay, un acto voluntario. sí, este, por ejemplo, dice, no, bueno, hay que perdonar, pero hay veces dice, bueno, te perdono, pero hay veces que uno perdona y perdona, y si a la persona que uno perdona lo vuelve a hacer, ya entonces dice, está siendo generosa al perdonar, ¿no? Pero ya cuando ya hay un límite, me imagino, ¿no? Porque ya es demasiado, es mejor alejarse, perdonarlo, pero irte, porque ya sería alguna relación tóxica, ¿no? Porque uno le otorga el perdón a esa persona, pero si la persona no valora ese perdón, entonces uno, ¿qué puede hacer si lo están lastimando cada vez que perdona? Entonces, para mí yo pienso que es mejor alejarse de ese lugar. Lo puedes perdonar, pero ya no vivir con esa persona. ¿Está bien eso? ¿Es Sí, sano? porque acuérdense que dijimos que perdonar no significa reconciliar, Ok. reconciliarse con esa persona, ¿no? Va a haber momentos en que sea necesario, pues que esa relación no continúe. Lo que nosotros buscamos con el perdón, cuando nosotros otorgamos el perdón, Ujú. más que para la otra persona, es para nosotros, para un bienestar interior, Ok. para Para, dejar de sufrir, ¿no? ok. Y la otra persona, si no tuvo, digamos, un arrepentimiento genuino, porque cuando nosotros, digamos, recibimos un perdón o nosotros pedimos disculpa, no nada más es, ya me perdonó, sino que tiene que ir acompañado de que a lo mejor necesito resarcir el daño y de que tengo que mejorar mi conducta para no volverlo a repetir, porque si no, no hubo un arrepentimiento genuino, no hubo un reconocimiento de que se cometió una transgresión, Ujú. ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que tener también precaución en cómo hacemos esa práctica del perdón. Darnos cuenta que otorgar el perdón a alguien, más que un regalo para el otro, es un regalo para mí. Ujú. Ujú. Sí. Porque voy a dejar de estar sintiendo ese enojo, esa ira, pero es gradual. O sea, no somos radio. No porque ya dije te perdono, ya en automático se me va a quitar todos esos sentimientos. Yo tengo que ir trabajando poco a poco con ellos. Ujú. Ujú. Bueno, pues sí, entonces el perdón es más bien para nosotros sentir paz, pero si no vemos un cambio, porque a veces vives con esa persona y a veces pues se vuelve a repetir el mismo círculo vicioso, ¿no? Y no sé, ¿verdad? Este sería Sí, otro tema, ¿no? Pero bueno. sí, claro. O sea, yo creo que aquí él no se ha dado cuenta que sus actos tienen consecuencia, que esa persona no se da cuenta que sus actos tienen consecuencias. Y uno de ellos es que nosotros dejamos de tener confianza en esa persona. Ujú. Eso sí. Bueno, esa era mi pregunta. Y Ok. sería muy largo, ¿no? Pero para Sí, que pasen los es un demás. tema bien interesante, Sí. ¿verdad? Ajá. Bueno, gracias. Gracias a ti. Entonces, eso quiere decir de que hay dos perdones, ¿no? A ver, El perdón digamos, el perdón que me otorga esa persona a mí y el perdón que tiene que darse a ella misma, ¿verdad? Son dos perdones o un, pues son tres, ¿no? El perdón que damos a otra persona, el perdón que me dan y el perdón que me doy a mí misma. ajá, Está ok, dirigido hacia tres direcciones, vaya. bueno, Cuando nosotros fuimos los ofensores hacia otras personas o hacia nosotros, o cuando alguien nos causó una ofensa, un agravio. Y acuérdate, empieza por una decisión. Es lo que se llama perdón decisional. He decidido yo
perdonar a esa persona, comenzar con este proceso. Y el primer paso es que voy a regular mi conducta, voy a evitar querer vengarme, querer desquitarme, ¿no? Querer herirlo para que sienta lo que yo sentí. ¿No? ¿A poco Sí, no pasa así? Ahora para que sienta le voy a hacer esto, para darle, ¿qué? Una sopa de su propio chocolate. sí, he escuchado eso muchas veces. Sí, Sí, gracias, Héctor. sí. Yo quería comentar que uno de los perdones que creo que es un poco el más difícil es perdonarse a uno mismo. Así es. Es el que he notado que lleva su tiempo y más que todo que uno a veces ni se da cuenta que debe de perdonarse a uno mismo. Por eso esta clase y esta práctica del perdón era muy esencial porque muchos de nosotros queremos avanzar en la cuestión del samadhi, de la meditación, de la tranquilidad, pero como siempre han quedado cabitos ahí sueltos de nuestras vidas, ¿verdad? De las cosas que nos hemos envuelto, hemos estado expuestos, que no hemos digerido esa parte que tiene que ver también con el perdonarse a uno mismo y como tú dices, activar la conducta virtuosa, ¿verdad? Por medio de Sila y comprender la maravilla que son los preceptos. Por, Exactamente. los preceptos son tan maravillosos y tan importantes porque son nuestra propia protección para no volver a infringir en las ¿Qué malas nos dice el conductas, primer precepto, María? sin No dañar a ningún ser, ¿no? no dañar a ningún ser. No incluye solo quitarle la vida, pero todo tipo de daño, ¿verdad? Exacto. Y en esos seres estamos incluidos nosotros. Sí, sí. Ujú. Entonces, Entonces, si nosotros estamos con esos pensamientos, con esos estados mentales insanos, con esas impurezas, aparte son un obstáculo para Samadhi, ¿no? correcto, sí, Entonces, si no logramos dirigir la atención hacia otro objeto de atención, como puede ser nuestra respiración, entonces vamos a estar con esa mente agitada que no nos va a permitir realizar Samadhi, ¿no? Y ahora correcto. no podemos hacer Samadhi si no tenemos una práctica de sila. No puedo yo venir de golpear a una persona, de transgredirle sus cosas, de dañarle sus cosas, porque a veces nosotros nos desquitamos de alguien que nos dañó, no con la persona, sino a lo mejor con sus bienes. Sí. Ujú. Y después venir y querer meditar y encontrar esa tranquilidad. A lo mejor necesito primero reflexionar sobre esa reacción emocional que tuve. Así es. Ujú. Y tantas cosas que hay que establecer, como dijiste tú, en las cuatro establecimientos de la atención, ¿verdad? Las cuatro pasos, uno realmente llega a ofender a otros porque uno está distraído, porque no estás con la atención plena, porque cuando estás con la atención plena te das cuenta que le vas a causar un daño a alguien, Ujú. Así ¿verdad? es. Que Sí, al tomar esa acción vas a causarle daño a alguien. Entonces, por estar distraídos es que nos metemos en camisas de 11 varas, ¿verdad? En problemas. así es, Ok, ¿no? O estamos distraídos y no nos estamos dando cuenta de que estamos cometiendo una transgresión. O hay ocasiones, hay una parte también en los sutas que dice que no necesitamos que alguien nos vea. No recuerdo ahorita bien cómo va, pero dice, no necesitamos que nos vean nuestro padre, nuestra madre, nuestro amigo, ¿no? sí. Nosotros nos estamos viendo. No Pero nos si no podemos tenemos, esconder de pero si nosotros. no tenemos esa atención, Ujú, ujú, muy fácilmente podemos caer en actos inhábiles. exactamente. Y Ujú. como eso pasa tan rápido,
tan rápido y es allí porque el Buda nos dice que el samsara es muy peligroso. Así es. Mm, Ahora, otra de las cosas, ahorita retomando un poco lo que nos decía el esposo de María, es esta parte de que estamos imbuidos en la velocidad de hacer cosas y cosas y cosas. Y cuando nosotros estamos realizando muchas cosas o estamos llenos de actividades, también es una forma inconsciente de hacerle frente a lo que por dentro nos está causando inquietud o sufrimiento. No somos conscientes de que de alguna manera estamos evadiendo el asunto y decimos, es que estoy muy ocupado, ¿no? Por eso les dije, hay prácticas formales y hay prácticas informales. No necesariamente tienes que sentarte en el cojín, hay que practicarlo, ¿no? Entonces, meditar es una forma de vida. No nada más es sentarme en el cojín. ¿Sí? Sí, prácticamente viendo la situación, no es prácticamente sentarse y meditar, también es necesario cambiar nuestras acciones para poder llegar a una meditación completa, ¿verdad? Así es, ¿no? O sea, decidir cambiar esas acciones Sí, por acciones hábiles, acciones generosas, acciones que nos lleven a nuestro desarrollo, a la iluminación. Porque a unos dicen, sí voy a cambiar mis acciones, pero ahora me voy a volver malo, ¿no? No, no se trata mañana de, cambio. no, ahora me vas a conocer mala, ¿no? No, no se trata de eso. O sea, se requiere de un cambio, pero un cambio saludable. Ujú. Así, Y otra de las cosas bien importantes, María, que cuando tú comentabas esta parte de que qué difícil es perdonarnos, qué difícil es reconciliarnos con nosotros mismos, ¿no? Y con ese sí nos tenemos que reconciliar porque vamos a estar pues con nuestra mente, con nuestros pensamientos, y aquí lo importante es que aprendamos a no identificarnos con eso, que esto ya es otro tema, ¿no? Va a ser el sí. tema para la próxima que nos vas a ayudar y a cooperar. Bueno, pues si alguien que me quiera decir, bueno, todos rápidamente, ¿con qué se quedan de pues de esta pequeña plática? Bueno, para mí el perdón es fundamental para seguir avanzando en el camino de la liberación, porque es pues muchos tenemos esa parte, ¿no? Que nos estanca, ¿no? Entonces, perdonar es muy importante para liberarnos y llegar a la iluminación. Gracias, María. Bueno, una de las cosas bien importantes que hay que hacer es darnos cuenta que hemos hecho daño, ¿no? A alguien. Eso es lo más esencial, porque si no, pues no nos vamos a dar cuenta de que necesitamos pedir perdón. Ujú. Y eso, pues, es algo que después, con el tiempo, nos vamos dando cuenta y ya es difícil porque tal vez la persona que ofendimos ya falleció o ya no está, no nos podemos identificar dónde se encuentra para poder pedir perdón, ¿verdad? Ujú. Eso sí es, creo que es necesario poder darnos cuenta de que sí ofendimos a alguien. Y si Claro, lo hicimos, pues es necesario hacerlo, a pedir perdón. y estar atentos, ¿no? De no volver a cometer esos actos con otras personas o con nosotros, Claro, así es. ¿no? Encontrar cuáles fueron las causas que nos llevaron a eso, cuáles fueron las condiciones que favorecieron ese comportamiento para que yo Sí, pueda cambiarlo. así es. Bueno, María pienso que Coralia, Ña Corita todavía está allí. Sí, aquí estoy poniendo atención a todo. ¿con qué te quedas de esta Sí, plática? sí que para practicar perdón
hay que reflexionar bastante, porque no solamente decir ya perdoné, porque yo le quería preguntar algo. Sí, Si realmente ha logrado el perdón cuando uno ve a la persona que me ha ofendido, ya no siento odio ni resentimiento, ni quiero venganza, pero cada vez que la veo no puedo olvidar lo que me hizo y la recuerdo y recuerdo cada vez la ofensa, pero ya sin resentimiento ni sin ira, pero siempre no logro olvidar la ofensa. claro. Entonces, esa parte hay que mantener en la conciencia que hay conductas que son dañinas. Hay que reconocerlas en otros, en nosotros y en los otros, ¿no? Sí, Cuando tú ves a una persona y dices, yo ya la perdoné, pero no puedo olvidar la ofensa, aquí es que en ese momento tú, digamos, observes qué está sucediendo en ti, cómo se tensa tu cuerpo, qué emociones están surgiendo en ese momento, porque estás reviviendo una y otra vez. Entonces, cuando eres consciente de eso, ujú, empiezas a trabajar con esa parte de qué es lo que me produce el recuerdo de la ofensa. Mm. Ujú. sí, Y ahí hay mucho trabajo por hacer. Cuando nosotros empezamos a la mejor a dirigir la atención, y por ejemplo en los 4 fundamentos de la atención, cuando trabajamos la meditación de los 4 elementos, podemos sentir, ¿no? Este, o en las sensaciones, la atención en las sensaciones, en el tono afectivo que me provoca ese, ese recuerdo de esa ofensa. Y te está provocando un tono afectivo desagradable, Mm. de sí, aversión. Entonces sí, hay a que veces trabajar con la aversión. sí, es que a veces, cuando uno ve a la persona que le ha causado la ofensa, ya no siente resentimiento, pero se siente que duele haber recibido la ofensa. Claro. Entonces ahí hay todavía dolor, ¿no? Hay sufrimiento. Sí, Ujú. Hay así es, que seguir trabajando. Entonces, así es. allí tal vez se necesite hacer esa práctica que mostraste en la presentación hace un rato, donde dice de que uno espera que esa persona no vuelva a cometer esos actos de transgresión, que sea una persona que no dañe a otros. Entonces uno al hacer esa práctica empieza a disiparse el dolor que siente por el sufrimiento que le causó esa persona, porque Claro, uno ve a esa persona que hace esa acción y uno dice, todos somos humanos. Yo en algún momento he cometido una acción que le he hecho daño a otro, ¿verdad? Y me han perdonado. Entonces, cuando uno dice qué maravilloso es que lo hayan perdonado a uno para mejorar, y entonces ya uno siente o activa la empatía hacia esa persona y ahí es cuando se libera uno de ese dolor que le causa la presencia de esa persona. así es, ¿no? ¿Verdad? Entonces es la práctica de karuna, ¿no? Que esta persona aprenda a actuar de manera hábil para que no cause sufrimiento ni a él ni a los Y a demás. los demás. Vamos a Ujú. hacer la práctica del perdón para que todos aprendamos, ¿correcto? Sí, Ok. bueno, entonces pues los voy a invitar a a que cierren sus ojos y que junten sus manos y que por un momento tomemos conciencia de nuestra respiración sin modificarla, simplemente como inhalamos y exhalamos.
y van a repetir mentalmente: por medio de este acto, pido perdón a todos aquellos que de forma irreflexiva hice daño de obra, palabra y pensamiento. Por medio de este acto, perdono a todos aquellos que me hicieron daño. Por medio de este acto, me perdono a mí mismo. Por unos momentos, quédate experimentando esa intención del perdón. Ahora suavemente dirige la atención a tu respiración, observando cómo se expande tu pecho y tu abdomen cuando inhalas y cómo se contrae cuando exhalas. Y en cada exhalación, suelta lo que sea necesario soltar.
Ahora vamos a compartir méritos. Que todos los seres compartan estos méritos que nosotros hemos obtenido para la adquisición de todo tipo de felicidad. Que todos los seres que habitan en el espacio y la tierra, devas y nagas, de gran poder, compartan nuestros méritos. Que ellos protejan las enseñanzas. Toma una respiración profunda y a tu tiempo y a tu ritmo, abre tus ojos. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Gracias a todos por el tiempo que me dieron, por esta oportunidad de compartir, de hacer méritos. Muchas gracias. Y Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. y Sí. por tu tiempo te agradecemos sinceramente. Sí, Hasta gracias. luego. Muy Hasta buena. luego. Muchas gracias, Alejandra. Buenas Hasta noches. luego. Buenas Buenas noches entonces a todos. Que Buenas noches estén a muy todos. bien. Bye Gracias. bye. Bye. Vamos a detener el recording.